Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre. Y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 30 de junio del año 2023. Se acaba el mes de la mitad del año. Muy bien, en materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver con las protestas en Francia. Al menos 667 personas han sido detenidas en Francia durante la tercera noche consecutiva de protestas por la muerte a tiros de un joven de 17 años, un joven de origen árabe, a manos de un agente de control policial. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, informó la cifra de detenciones a primera hora de la mañana de hoy viernes, al tiempo que agregó que los agentes de las fuerzas de seguridad se han enfrentado con valentía a lo que calificó como una violencia poco frecuente. Horas antes, el equipo del ministro había indicado que se habían producido 421 detenciones, de las cuales al menos 242 han tenido lugar en la región de París. Indicó que la mayoría de detenidos, oigan esto, tienen entre 14 y 18 años. Estas detenciones récord reflejan las instrucciones de firmeza dadas por el ministro, declaró una fuente cercana a Darmanin al periódico Le Figaro. Darmanin dio instrucciones sistemáticas de combatir, ¿no? E intervenir a la policía de Francia. La policía de Francia es una policía que porta armas de fuego, a diferencia, por ejemplo, de la policía del Reino Unido, la británica. Y mostró el ministro apoyo a las fuerzas de seguridad del país, que están haciendo, según él, abro comillas, un valiente trabajo. Expresó a través de su perfil en la red social de Twitter este apoyo a las fuerzas policíacas. Lo cierto es que esta violencia en Francia se torna cada vez más frecuente, cada vez que hay algún hecho que tenga que ver precisamente con el tema de inmigración, con el tema racial. La gente sale a protestar, causan desmanes, saquean establecimientos, queman vehículos, etc. Ha habido una cantidad de policías también heridos, pero ninguno de gravedad, porque también hay tiradera de piedra, ¿no? Imagínense una protesta donde participan jóvenes, muchachos entre 14 y 18 años, lo que puede tener alrededor. Así que también hay estuvo convocada por la madre del joven que fue muerto por la policía por las calles de Nanterre, que fue donde sucedió el hecho, una marcha blanca, y se estima en 30.000 el número de policías que fueron apostados para evitar desmanes durante esa manifestación que transcurrió pacíficamente con tensa calma. Muy bien, cosas en el viejo continente. Y en Venezuela, aquí cerquita, pues ya está preparándose para las primarias de la oposición, donde hay 14 candidatos, y entre esos candidatos, la principal, la que se vislumbra como la principal y probable ganadora es nada menos y nada más que María Corina Machado. Pues bien, como las dictaduras suelen utilizar las mismas tácticas, pues al señor Nicolás Maduro no se le ha ocurrido nada más brillante que poner a un senador que siempre ha estado, aunque no es del partido del presidente Maduro, siempre ha estado haciendo, digámoslo así, el trabajo sucio, pues ahora ese senador ha anunciado que va a hacer todo lo posible para que se inhabilite a María Corina Machado. Es decir, la misma fórmula que aplicaron en la dictadura de Nicaragua, inhabilitar a los candidatos opositores. María Corina Machado es la lideresa de la oposición en estos momentos. Según los sondeos, cuenta con el voto dentro de la oposición del 48%, la intención de voto. Seguida por Benjamín Rauseu con 25%, Manuel Rosales con el 9% y Enrique Capriles Radonsky con el 8%. Así que el senador venezolano Ratti, que es un político vinculado al chavismo, pero sin ser miembro del Partido Socialista Único de Venezuela, pues ya anunció la estrategia para tratar de inhabilitar a María Corina Machado.
Y por último, documentos compartidos en exclusiva con CNN, la cadena norteamericana, sugieren que el general ruso Sergei Surovikin era un miembro VIP secreto de la empresa militar privada Wagner. Los documentos que fueron obtenidos por el Centro de Investigación ruso Dossier Center muestran que Surovikin tenía un número de registro personal en Wagner, es decir, recibía pagos del grupo Wagner. Recordemos que es un grupo de mercenarios pagados. Surovikin aparece en la lista junto con al menos 30 otros altos cargos militares del ejército ruso y también del servicio de inteligencia ruso. No ha sido visto en público desde el pasado sábado, cuando difundió un video en el que suplicaba al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que pusiera fin a su insurrección. Y desde entonces se desconoce su paradero. Surovikin es un condecorado comandante de la Fuerza Aérea de Rusia y llegó a ser apodado el general Armagedón por sus despiadadas tácticas al bombardear ciudades en Siria. Wagner no ha respondido a la solicitud de comentarios que le hizo la cadena CNN. No está claro todavía lo que implica la membresía VIP en el grupo Wagner, incluyendo, por supuesto, un beneficio financiero. Y lo que sí llama la atención, y nosotros lo planteamos durante el fin de semana, fue la facilidad con que el grupo Wagner se tomó la ciudad de Rostov del Don en menos de 24 horas sin ninguna oposición del ejército ruso. Muy bien. Curiosidades que pasan en este mundo de los mercenarios, las guerras y demás. ¿O habrá algo detrás? O sea, realmente hay mucha especulación con relación a lo que pasó con este supuesto intento de golpe de Estado, supuesto movimiento, no sé. Acuérdense que el señor Putin es un experto en inteligencia, en contrainteligencia y recontrainteligencia, no es cualquier persona. Y hay muchas especulaciones sobre lo que pudo haber pasado con ese supuesto golpe de Estado, no sé. No sé, estos rusos y lo que está pasando en esta región cada vez como que se complica más. Y resulta hasta preocupante, ¿no? Por la manera en que utilizan a los medios, utilizan sus redes de comunicación de una forma tan extraña que terminan como manipulando a todo el mundo en función de sus intereses, y ese es el cuestionamiento que hay a nivel mundial. Sí, entonces, el ejercicio para hacer el análisis uno tiene que leer las dos partes, ¿no? Claro. Incluso tres, porque hay unos que también tienen una tercera versión. Aparte de la versión oficial rusa, la versión oficial ucraniana, hay quienes tratan de hacer una tercera versión. Pero bueno, como se dice, en la guerra la primera damnificada es la verdad. Así es, y al final es tanto el enredo que hay que termina pareciendo una especie de teoría de conspiración. Y bueno, las teorías de conspiración no necesariamente son noticias, aunque algunas sí pueden ser en algunos casos posibles noticias, pero por ahora la versión oficial es que hubo un intento de golpe al señor Putin, hasta allí. Oye, y falta, a propósito de teoría de conspiración, falta un solo voto del Tribunal Supremo Electoral de Brasil para inhabilitar por 8 años al expresidente Jair Bolsonaro. Que lo van a inhabilitar. Que lo van a inhabilitar. Yo también creo. Y eso es lamentable porque es casi como un quítate tú para ponerme yo. O sea, viene la época de la venganza, por lo que estoy viendo, en función de lo que ha ocurrido en Brasil. Primero Bolsonaro y ahora el señor Lula. Pero bueno, así están las cosas en el mundo. Y aquí en Panamá también, por eso nos acompaña hoy Narciso Machuca, asesor de la Asociación Nacional de Alcaldes, con este tema de la descentralización paralela y la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el licenciado Daniel Lombana sobre el tema de la autoridad de la descentralización. Aunque, si bien es cierto, Lombana no está demandando la autoridad de la descentralización como tal, ni tampoco la descentralización como tal, sí algunos artículos de la ley que la creó en el año 2009 y que después se reformó en el 2015, licenciado Machuca, y que tienen que ver un poco con la forma o la gestión de la descentralización, en manos de quién está. Y esto a raíz de que se le preguntara al presidente sobre la descentralización paralela, le dijo que él no manejaba eso. Entonces, por ahí viene el tema, licenciado Machuca. Así es, buenos días. Y mira, parto por decirte que nosotros como abogados estamos deseando que la Corte admita la demanda de inconstitucionalidad. Y aparte de eso, podamos ver en un momento dado en qué falla, porque la ley 37, como muchas leyes de este país, no son leyes perfectas, entonces hay que irla mejorando y si hay alguna corrección que hacerle, por supuesto que hay que mejorar en ese sentido. Ahora bien,
vamos a analizar lo que dice la demanda. Hay algunos elementos que son debatibles y que nosotros consideramos que sería importante que el oyente, el ciudadano, pudiera analizar el tema con respecto a esos contenidos. Primer elemento, la descentralización o la autoridad de descentralización, a juicio del recurrente, resulta que no debe darse porque no está en la esfera del órgano ejecutivo, y de acuerdo a lo que establece la Ley 37 y la propia Constitución en el artículo 233, debe el órgano ejecutivo garantizar el proceso de descentralización. Muy bien, yo parto por decirte que ese tema es debatible. ¿Por qué razón? Porque la autoridad de descentralización representa justamente al Ejecutivo a la hora de coordinar sus acciones con los municipios. Ese es el brazo del Ejecutivo para llegar a los municipios y facilitar el proceso. O sea que la autoridad de descentralización es válido que exista, sigue coordinando con el Ejecutivo, y puedo decirte que la junta directiva de esta autoridad la conforman casi ministros. Está el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Obras Públicas, el MIBIOT, etcétera, y está conformado casi en su mayoría por funcionarios del Ejecutivo. Por supuesto, hay miembros de la sociedad civil y está la autoridad de descentralización, su director, que es el secretario de esa junta directiva. O, en otras palabras, esta autoridad sí está pegada a lo que es el órgano ejecutivo. Si mañana o pasado el presidente no quisiera fortalecer el proceso de descentralización, no lo hace, porque el brazo de trabajo del presidente de la República es justamente la autoridad de descentralización, y así lo establece la ley. Ahora bien, aquí viene un elemento importante adicional. Es la autoridad de descentralización. Lo único que hace es trasladar fondos a los municipios del país y a las juntas comunales. No es cierto. La autoridad de descentralización es el brazo técnico que tiene el gobierno central, o sea, el órgano ejecutivo, para que trabaje con los municipios. Ese brazo técnico tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver con el traslado de competencia, tiene que ver con la mejora de la ley, tiene que ver con la participación del ciudadano, etcétera. Entonces hay varios elementos que se conjugan en esto de que el ejecutivo tiene que seguir manteniendo. Esa autoridad de descentralización no puede ir a una entidad, a un ministerio cualquiera y decirle: necesitamos que tú cojas esta competencia y se la pases al municipio. Eso no lo puede hacer. Eso tiene que llevarse a Consejo de Gabinete, que sea el presidente con los ministros que decidan cómo se va a hacer el proceso, y una vez se decide, la autoridad asesora al presidente, y esto entonces va ocurriendo poco a poco, porque este es el brazo técnico que tiene el órgano ejecutivo para trabajar con los municipios. Viene otro elemento en la demanda aparte de este, y señala, bueno, es que la autoridad de descentralización se convierte como en un supramunicipio que está por encima de los demás municipios. Yo voy a decirte que no es cierto. Los municipios tienen autonomía de acuerdo al artículo 233 de la Constitución. Y si eso es así, entonces analicemos eso. ¿Cuáles son las tres autonomías que tienen los municipios? Tienen una autonomía administrativa. Se mete la autoridad de descentralización, decirle al municipio qué acciones deben hacer en su decisión administrativa. No es cierto. Si nos vemos por el lado de la autonomía política, ¿se mete la autoridad? Tampoco. Si lo vemos por la parte financiera, ¿se mete la autoridad? No. Estas tres autonomías que tienen los municipios son ellos únicamente lo que deciden. La autoridad de centralización no es ese ultramunicipio que tiene que ver y que tiene que influir y que tiene que meterse en la gestión de cada municipio. Cada municipio toma sus decisiones y lo hace mediante acuerdo municipal, o lo hace mediante decretos alcaldicios, o internamente mediante resolución. Esa autoridad de centralización es el ente técnico que, a la hora que el Ejecutivo quiera coordinar con los municipios, ella lo hace. Ella lo hace. En este caso, naturalmente, con lo que está pasando el traslado de los fondos, por eso vengo diciendo hace varios momentos que una de las tantas competencias que tiene la autoridad de descentralización es el facilitar el proceso para que los recursos lleguen a los municipios, pero hay otras responsabilidades y competencias que tiene que hacer. La demanda también habla sobre el tema de la capacitación, y habla un poco que si la autoridad de descentralización es la encargada de brindar la capacitación a los municipios, estaría violando la autonomía municipal. Ahora, pero licenciado Machuca, hay un elemento, y yo le decía esta mañana, y yo no he seguido también, ¿tú qué opinas? Da la impresión, por todo lo que está pasando con la descentralización paralela, que el administrador, el director de la autoridad de descentralización es el jefe de los alcaldes y de las juntas comunales. Y se lo digo en función de que él administra su dinero. Y si él administra el dinero que le va a dar a todas estas juntas comunales,
ya sean de gobierno o de oposición, él termina siendo como una especie de jefe de los alcaldes y representantes. O sea que el presidente coordina no con los alcaldes y representantes, o el ejecutivo no coordina con los alcaldes y representantes, sino coordina con un director de la descentralización. Y eso es lo que causa un ruido en el canal de comunicación. Sí. Y realmente allí el licenciado Lombana ha dejado una duda sobre el tema de la creación de esta autoridad de descentralización. Pero hay una cosa aquí. O sea, no es un tema administrativo, o mejor dicho, no es un tema financiero. Es un tema realmente administrativo que termina siendo como una especie de jefe de alcalde y representante. No, posiblemente. La práctica. Sí, posiblemente se vea de esa manera, pero en la práctica no funciona de esta manera. En la práctica, ese brazo que tiene el órgano ejecutivo para coordinar sus acciones con los municipios es por medio de la autoridad. Y si el órgano ejecutivo quiere trasladar competencia, es por esa vía. Si el municipio, el órgano ejecutivo, quiere trasladar fondos, es por esa vía. Si quiere hacer planificación, es por esa vía. Es que usted mismo me está dando la razón en mi afirmación y en la percepción ciudadana. O sea, la vía es a través de la autoridad. La autoridad de la descentralización o del director de la autoridad de descentralización. Y de ahí entonces el rol que está jugando el señor Moley Ibarra. Pero aquí viene algo. Porque él mismo viene a los medios, él vino, por ejemplo, a Telemetro Reporte y dijo, no, pero todo es legal, todo se aprobó en la Asamblea. Y ayer vimos que en la Asamblea ni siquiera él fue a presentar las solicitudes de traslado de partida o de créditos para su entidad. Pero aquí viene algo, Atenógena. El hecho de que coordine y que sea el brazo del Ejecutivo para coordinar con los municipios no lo convierte directamente en jefe de los alcaldes. Los alcaldes trabajan autónomamente y cada uno de ellos toma sus propias decisiones. El detalle es que el órgano ejecutivo necesita permanentemente tener una coordinación con los gobiernos locales y ahí hay una entidad técnica especializada para que pueda hacer esas facilidades. Eso no significa que es el jefe de ellos. Que coordina acciones, sí, que vigila acciones y que está pendiente de algunas acciones que llevan a cabo los gobiernos locales, es que esa es la tarea del órgano ejecutivo, pero eso no lo convierte en jefe directo de los gobiernos locales. Cada municipio en este país tiene su propia autonomía y toma sus propias decisiones. ¿Dónde se toman? En los consejos municipales, y cada vez que los consejos municipales toman sus decisiones, la única forma de revocar sus decisiones es acudiendo a la sala tercera. Entonces, igual lo hace el alcalde, no es el jefe de ellos, solamente que es el órgano ejecutivo por medio de la autoridad que se facilita el proceso, es el enlace con todas las acciones que va a llevar a cabo el órgano ejecutivo en este momento. Yo creo que el pecado, por llamarlo de alguna manera, original aquí, fue haber utilizado o canalizado a través de la Autoridad Nacional de Descentralización fondos que le eran ajenos a la Autoridad Nacional de Descentralización, porque los fondos para ser trasladados a las juntas comunales y a los municipios por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización están establecidos en la misma ley. Pero ¿qué ocurre? Que se sacaron de la manga, similar a como hizo el señor Martinelli en la campaña del 2013 y 2014, fondos al margen pero pusieron a la Autoridad Nacional de Descentralización a manejarlo. Y ahí es donde está el pecado, la contaminación y la demonización de una autoridad que se creó dentro del marco de una ley de descentralización que es positiva, cuyo propósito sin duda alguna es positivo, que es que los gobiernos locales puedan, que son los que están lidiando día a día con el problema directo de la comunidad, puedan ayudar a resolver esos problemas a través de esos recursos y de proyectos que, aprobados de acuerdo también con la legislación establecida, se aprueben y se consulten con la comunidad y se construyan los proyectos para hacer que las comunidades tengan un mejor estado de vida. El problema fue ese, y que la impresión que hay, debido a la revelación periodística que hizo el diario La Prensa, es que se ha estado utilizando para promover candidatos políticos del partido de gobierno. Igualito a como se hizo con los 400 y tantos millones del año 2013 y 2014, que terminaron muchos alcaldes, tesoreros y representantes, tesoreros de juntas comunales y representantes sentados en el banquillo, tanto en la Fiscalía General de Cuentas como en el Ministerio Público. Es probable que eso sea seguido, es probable que eso sea un poco lo que se piense que ha ocurrido, pero cuando uno ya ha estado metido dentro del monstruo, que conoce un poco el procedimiento, uno puede explicar, por ejemplo, qué sucedería si en este momento un municipio como Arraiján quiere que le faciliten fondos. Un ejemplo nada más. Él tiene que llenar un papeleo, él tiene que hacer una petición. Entonces la misma ley 37 señala
ese municipio tiene que hacer una petición y si esa petición se la aprueban, tiene que hacer llenar una gestión de cobro. Y esa gestión de cobro se manda al Ministerio de Economía y Finanzas, se manda a la Contraloría, se manda al Ejecutivo para darse cuenta si de verdad se necesita o no se requiere. Pero mire, licenciado Machuca, mire esta foto que me enviaron aquí que ilustra no solo la percepción, esto es realidad. Mire ese letrero, municipio de Capira. ¿Qué dice arriba? Autoridad Nacional de Descentralización. Más descentralización, más bienestar. O sea, al final es la Autoridad Nacional de Descentralización del gobierno que pone la plata en el municipio de Capira. No es el municipio de Capira, por lo que entiendo allí. Es el gobierno apoyando al municipio de Capira a través de la Autoridad Nacional de Descentralización. Pero ¿quién está haciendo la obra al final? Pero es que o sea, mire la confusión que hay aquí. Claro. La Autoridad Nacional de Descentralización como tal es un ente administrativo, pero aquí termina siendo, por lo menos en ese letrero y de la forma que lo está utilizando el gobierno, un ente político. Ahí está claramente reflejado. ¿Qué hace el logo de la Autoridad Nacional de Descentralización allí? Obviamente, esto ilustra, claro, que está apoyando el municipio de Capira. Esa parte lo entendemos. Pero allí es donde está el problema y a eso es lo que específicamente está atacando esta demanda de inconstitucionalidad. O sea, ¿por qué aparece la Autoridad Nacional de Descentralización? Mira, a mí me manda otro mensaje. ¿Ve? A mí me manda otro mensaje. Si tú me dices qué significará ese AND, que es la Autoridad Nacional de Descentralización, yo puedo estar seguro que ese fondo que están utilizando ahí o viene de PIOP o viene de IBI. Sí, no, ahí dice No, ahí lo dice. del PIOPS. Ahí lo dice. ¿Me explico? Entonces quiere decir Ahí lo dice, pero eso debe ser transparente, ¿ah? Claro. Eso debe ser transparente para el ciudadano. Al final debiese ser el municipio de Capira. Claro, el gobierno está mandando otro mensaje, porque esta foto es de ahora. Ahí el gobierno está mandando otro mensaje, obviamente, acerca de su apoyo al municipio de Capira, pero esa es otra discusión. Y ese es parte de la... Y el tema, sabiendo en manos de quién está el municipio de Capira, obviamente, el ¿no? tema, insisto, el tema no es el apoyo en sí, porque para eso se creó la Autoridad Nacional de Descentralización y para eso son los fondos del PIOPS y del Instituto y del Impuesto de Bien Inmueble, del IBI. El tema fue lo que se manejó al margen de esos dos recursos y que la investigación del Diario de la Prensa reveló que se estaba manejando. Sí, porque para eso no hay letrero. Porque el 75% se le daba a alcaldes y representantes del partido de gobierno, y ya vimos al señor presidente, flamante presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el señor Benicio Robinson, decir, es que ellos son los que están en el gobierno. Y para eso Entonces, no hay letrero, porque para esa plata no hay letrero. No hay. No se sabe ni siquiera. Ni siquiera saben qué se gasta. Exacto. Cómo se gasta. Eso que menciona es totalmente cierto, porque la misma Ley 37 dice que cuando un proyecto se lleva a cabo con fondo IBI o con fondo PIOP, la obligación es que se ponga para que se sepa por parte del ciudadano que el fondo que se está utilizando es de uno de esos dos elementos, ya sea PIOP o IBI. Y si no hay, por ejemplo, en este caso, con estos nuevos recursos, un letrero, bueno, ahí está la duda entonces y la situación particular. Pero ese letrero que me acaba de presentar ahí, cuando yo veo a la Autoridad Nacional de Descentralización con ese logo, yo inmediatamente puedo concluir que el fondo que se está utilizando en esa obra o es PIOP o es IBI, porque así lo establece la Ley 37 de descentralización. Bueno, el tema es que le están dando ese matiz político a la autoridad y está demostrándose. Por ahí va el tema de la Hay que ver en qué termina demanda, ¿no? En qué termina en la Corte esta demanda. No, y lo que venga de la Corte va a ser saludable, porque eso ayuda a mejorar la ley, porque el mismo proceso es saludable para este país. Claro. América Latina ha dado muestra de que la descentralización ha ayudado muchísimo al desarrollo local, de donde la mano del Ejecutivo no llega, llega al municipio. Y si te puedes ver ahí en la demanda y en el mismo artículo 233 de la Constitución, señala un elemento que es fundamental, que a veces no le damos importancia. Dice entre los principios, uno de los principios es el principio de subsidiariedad. Cuando uno ve eso, uno dice, bueno, es que el gobierno central tiene que subsidiar a los municipios. No, ese no es el concepto. En el desarrollo, la subsidiariedad significa que el gobierno que está más próximo al ciudadano es el que le toca resolver ese problema. Totalmente. Entonces, cuando uno ve un proceso como este de descentralización, es el municipio el que tiene que hacerle frente a esas responsabilidades, porque en América Latina el gobierno central se ha ido alejando de la solución de los problemas a las comunidades, y es ese municipio, es esa junta comunal, es la que le resuelve los problemas. Ahora, la ley tiene que mejorarse y esto nos permite ir mejorando la ley para que el proceso pueda tener el éxito que se está buscando. Ciertamente, y ese es un concepto fundamental. Porque y hacia allá debemos caminar. Hacia allá debemos caminar. Nosotros tenemos aquí situaciones tan disímiles como, por ejemplo, en medio de la ciudad de Panamá, que es el municipio más fuerte del país, la cinta costera, que es el parque público más grande
de la ciudad está administrada por el Ministerio de Obras Así es, Públicas. así es. Absurdo. Eso debería ser administrado por el municipio de Panamá. Que tenga o no la capacidad, esa es otra discusión, pero debería ser. La recolección de la basura, que en todos los municipios, en todos lados es municipal, en la ciudad capital es de una autoridad de aseo, que termina siendo como un ente intermedio y que al final ni soluciona el problema de la basura y el municipio tampoco. Pero el vertedero sí es del municipio. Exacto. Entonces, fíjate tú la cantidad de contradicciones que tenemos. Lo cierto es que hay que caminar, pero hay que caminar correctamente por el camino de la descentralización. Hay otro elemento que menciona la demanda que es debatible, que es con respecto a la certificación que debe darle la autoridad o el ejecutivo a los municipios. Esa certificación está en función de la capacidad que tiene ese municipio para hacerle frente a su responsabilidad. Porque una de las experiencias que hemos visto en América Latina, ¿cuál es? Que cuando el órgano ejecutivo traslada esa competencia al gobierno local, si tú no tienes la capacidad, queda privatizando el proceso y esa no es la idea. Si tú le trasladas una competencia al municipio, un ejemplo, no digo que sea así, un ejemplo, por ejemplo, mejorar las escuelas. El municipio no puede entrar en un proceso de privatización de esa competencia, sino que tiene que desarrollarlo ellos mismos. Entonces, con ese proceso de acreditación, el municipio tiene que demostrar que tiene las capacidades, o sea, tiene los ingenieros, tiene el equipo técnico para hacerle frente a esa responsabilidad que se le está atendiendo, porque es fundamental que él mismo la desarrolle y no la vaya a terciarizar y dársela a una empresa privada para que la ejecute, porque entonces no estaríamos hablando de descentralización municipal ni en este país ni en ningún país de América Latina. Pero la tercerización es una herramienta válida, porque de lo contrario construiríamos unos municipios burocráticos Sí. Terriblemente paquidérmicos, ¿no? Pero tampoco puede ser que todo lo que se te pase por el órgano ejecutivo para que tú desarrolles se lo vaya a pasar a una empresa para que lo ejecute. Esa no es la decisión. La decisión es que el mismo municipio pueda gestionar y pueda poder en un momento dado llevar el desarrollo a la comunidad. Casualmente eso es lo que se busca y eso es lo que se quiere. Y por esa razón se está criticando tanto el tema de los 200 millones de dólares por la descentralización paralela, porque lo que se quiere es que le llegue al ciudadano y se solucionen los problemas y no encontrar entonces la cantidad de quejas ciudadanas cuando hay un montón de plata en muchas juntas comunales, pero que no se están utilizando para resolver el problema del ciudadano. Y en mi opinión, ese es un tema que tiene que mejorar la ley 37. Así es. Si la ley 37 señala que cuando se hace una transferencia a los municipios, a las juntas comunales, pueden ser transferencias condicionadas. En otras palabras, yo te mando el fondo y te digo para qué es. Ya sea para reparar el puente, ya sea para reparar la calle, yo te la mando. Eso se llama transferencia condicionada. Cualquier otro fondo que el Ejecutivo traslade a la junta comunal o los municipios tiene que llevar ese mismo concepto, pero para poder hacerlo hay que reformar la ley 37 y ahora con esta crisis salen o surgen cosas para poder entonces perfeccionar un poco lo que es la ley 37. Gracias, licenciado Machuca, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, regresamos, vamos a hablar hoy de Agenda País también con la Cámara de Comercio. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, nos acompaña Jean-Pierre Leinadier de la Cámara de Comercio. Se inicia todo el proyecto Agenda País de cara a lo que va a ser el 2024. Se inicia una serie de reuniones con, creo que ya los candidatos y algunos precandidatos, con los partidos políticos en términos generales, para definir esos grandes temas para las elecciones del 2024. Jean-Pierre, gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco el proceso para la construcción de estos temas importantes para el 2024 por parte de Agenda País. Buenos días a Tenógenes, buenos días Guido, buenos días a todos los radioescuchas y televidentes y gracias por este espacio, por la invitación a este espacio de intercambio de opiniones, de ideas, de debate en algunos casos para presentarles realmente otro espacio precisamente de eso, que es Agenda País, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, miembro o gremio importante, reconocido del sector privado con más de 1.500 empresas miembros, empresas pequeñas, medianas, grandes, emprendedores que representan los principales 15 sectores de la economía nacional y que emplean en su conjunto más de 200.000 colaboradores. Desde hace 15 años viene organizando de la mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con una metodología particular, un espacio que llamamos Agenda País, que lo que busca es poner sobre la mesa durante el proceso electoral cuáles son las principales preocupaciones, intereses y tratar de producir propuestas e iniciativas de esas preocupaciones que tiene la sociedad en general
y que formen parte, ponerlas sobre la mesa, que formen parte de la discusión pública previa a las elecciones, de manera que los candidatos puedan ofrecerle al electorado, a la ciudadanía, cuáles son sus acciones para resolver alguna de esas inquietudes, esos problemas que aquejan a la sociedad. La metodología funciona de la siguiente manera, son varias etapas. La primera consiste en un trabajo interno dentro de la Cámara de Comercio, de recoger, basado en el documento anterior de Agenda País, cuáles son los ejes temáticos principales donde podemos establecer las discusiones generales que se van a dar y donde se hace una invitación a toda la sociedad, a gremios, asociaciones, a la academia, por supuesto a los partidos políticos. Este año esa primera fase concluyó con 5 ejes temáticos. El primero es educación, salud y bienestar, un eje que tiene que ver con la burocracia excesiva y la gestión pública que recoge muchos temas. Agua y emprendimiento sería el 4º eje, y finalizaríamos con el empleo como enfoque de toda la discusión económica, siendo el empleo la principal preocupación de la sociedad. Entonces ahora lo que viene es una etapa de desarrollo de foros por cada uno de esos ejes temáticos, donde invitamos a toda la sociedad a que participe y vamos a estar involucrados con el programa de las Naciones Unidas, con una invitación a una persona experta, digamos, que pueda poner contexto internacional, regional, de dónde está Panamá con relación a cada uno de estos ejes, para entonces que se dé una discusión y de ahí surgirán de cada uno de los foros insumos para lo que será el desarrollo del documento Agenda País, que estará listo en el primer bimestre del próximo año y entonces sí será entregado a todos los candidatos ya definidos a la presidencia de la República y servirá como un insumo tanto para sus planes de gobierno como también para informar a la población a la hora de ir a votar cuáles son las acciones que cada candidato presenta para resolver estos temas. Igualmente, ese documento va a servir de base para lo que es el tercer debate presidencial que organiza la Cámara de Comercio el 17 de abril, según el decreto que publicó el Tribunal Electoral y con la producción de Corporación Medcom. Y en ese debate pondremos nuevamente sobre la mesa discusión de todos los candidatos, que serán invitados todos, y el que no asista tendrá su silla vacía, pero va a ser una convocatoria amplia como la que hacemos para Agenda País. Y la última etapa entonces sería ya el seguimiento de esas propuestas e iniciativas que surgen del documento, que iniciarán con un balance a los 100 días desde la toma de posesión del nuevo presidente, de lo que es el documento de Agenda País con el plan de gobierno y las acciones que en los primeros 100 días ya vemos que se van a empezar a desarrollar, y podremos ver entonces cómo el gobierno va a poner atención a lo que surja de este documento de Agenda País. En cuanto al seguimiento, Jean-Pierre, que me parece fundamental, ¿ha habido experiencias previas en el pasado o esto del seguimiento es ahora? Porque desafortunadamente la experiencia que se tiene con todos estos compromisos que adoptan los candidatos, y tenemos como ejemplo así más patente el compromiso por la transparencia, que firmaron todos y estamparon hasta su mano en tinta en el documento, y el que resultó electo, el presidente Laurentino Cortizo, no ha cumplido nada de lo que está en ese documento, de los compromisos que adquirió. Entonces, ¿hay ya una experiencia en cuanto al seguimiento de la Agenda País o esta es la primera vez que se le va a dar seguimiento? Sí, ha habido esa experiencia, yo diría que es el gran reto. Si echamos para atrás a distintos documentos anteriores, recuerdo el documento 2000, creo que fue el de 2009, donde uno de los ejes temáticos era el tema de movilidad urbana, y en ese proceso surgió la discusión de si era el Transmilenio, el metro, habían distintas opciones, se optó como país por el metro y vemos resultados positivos en ese sentido. Si vemos el documento de Agenda País del año pasado, del quinquenio pasado, el que está vigente ahora mismo, 2019-2024, uno de los ejes temáticos era educación, que repetimos en este Cámara Opina porque ha habido poco avance. Hay muchos diagnósticos, de hecho hay muchas recomendaciones, sabemos que hubo una pandemia de por medio, pero lo que hizo fue profundizar las deficiencias que tenemos en ese
en este sector en particular. Hicimos un seguimiento durante el Agenda País 2019-2024, después de la pandemia, y el año pasado también se realizaron una serie de foros. En esta vuelta lo que vamos a introducir como elemento novedoso es precisamente un seguimiento que empiece desde cercana la toma de posesión del presidente, con un balance a los 100 días de los planes de gobierno que deben surgir en la campaña, pero que una vez elegido el presidente, en los 100 días debe empezar a tomar acción sobre ese plan y nosotros poder entonces comparar con lo que el documento de Agenda País puso sobre la mesa durante todo el proceso electoral. Entonces, digamos que es el gran reto. También involucra no solo que la Cámara de Comercio dé ese seguimiento, sino también los distintos participantes en este proceso, inclusive los medios de comunicación, la sociedad civil en general, va a tener un documento que va a ser de conocimiento público y que va a estar posteado en las redes de la Cámara de Comercio de manera permanente para poder hacer ese ejercicio de seguimiento al gobierno entrante. No, y aquí viene siempre el problema con los gobiernos, porque una cosa es cuando están en campaña. Todos los partidos se muestran de una forma cuando están en campaña, pero cuando llegan a gobierno, entonces no aceptan este tipo de análisis porque la crítica de ellos es que no, lo que pasa es que quieres cogobernar. Me escogieron a mí para ganar, pero no se dan cuenta que lo escogieron en minoría, porque todos los gobiernos en los últimos 30 años han sido escogidos en minoría. Tienen un 30%, 40% a lo sumo de aceptación y un 60% en contra. Entonces, no están al margen o no ven el margen del balance que debe existir en función de las acciones que prometen y lo que van a realizar. Y ahí viene el cuestionamiento eterno acerca de ¿debes cogobernar o no debes cogobernar? O sea, dame la oportunidad de hacer. O sea, sí, pero nadie los vigila. Y encima en este país que no hay contrapeso, todavía es más crítica la situación. Aparte de que se supone, esto en el mundo del deber ser, en Dinamarca, no en Cundinamarca, donde estamos. Dinamarca, cuando un candidato propone un plan de gobierno y lo somete a consideración del electorado, recibe un mandato del electorado para ejecutar ese plan de gobierno y no otra cosa. Entonces, por eso es que hay procesos de revocatoria de mandato. Cuando un mandatario no cumple con el mandato, entonces el mandante, que es el elector, le puede revocar el mandato. Entonces, pero aquí no, aquí el que llega a ser presidente hace lo que tú acabas de decir. Dice, no, a mí me eligieron y yo soy el que mando. Y eso no es así, el que manda es el que le dio el mandato. Que muchas veces no votó por el que ganó, obviamente. La mayoría de las veces no vota por el que gana. Bueno, pero llegas con la mayoría en pero contra. El juego de la democracia consiste en que todos aceptan que el que recibió el mandato mayoritario es el que tiene que ejecutarlo, ¿no? Y todos tienen el deber de fiscalizarlo. Entonces, esos son de los retos que tenemos también como país. Y esa es la parte, ¿no? Lo que plantea la Cámara de Comercio, esa fiscalización es donde está el nudo gordiano. El tema del agua, Jean-Pierre, ese es un tema que es importantísimo y ya viene siendo recurrente, porque nos acostumbramos a que Panamá, pues sí, es un país que llovía 9 meses al año, pero cada vez hay más crisis en el régimen de lluvias. Ya hay países que están pasando las duras y las maduras con el tema de las lluvias. Claro, no son países tropicales como el nuestro, Uruguay, Sudáfrica, etcétera, que están más o menos en el mismo nivel del paralelo. Nosotros estamos en el trópico, pero tenemos un problema de agua porque nuestro principal recurso, que es el Canal de Panamá, utiliza agua cruda, agua dulce, para pasar barcos. Y con el aumento de la población, aunque seguimos siendo un país pequeño, en el área metropolitana, esa crisis se advertía desde el inicio del año 2000, año 99, 1999 ya se advertía que iba a haber una crisis. Ese es un tema fundamental. Sí, y por eso lo hemos descrito precisamente con la palabra agua. Hay dos, digamos que necesidades importantes o dos preocupaciones importantes. Una tiene que ver con el suministro y la disponibilidad de agua para la población. Y la otra tiene que ver con la disponibilidad de agua para el canal, un activo importante del país. En el área metropolitana sabemos que la toma de agua para la ciudad principalmente viene del mismo lago que también de alguna manera regula parte del agua que se vierte hacia el lago Gatún y se usa en el canal. Entonces, el impacto del cambio climático es evidente. No creo que nadie puede negar eso. A eso le sumamos que la ampliación del canal ha requerido de mayor utilización de agua. Esta semana el administrador del canal ha estado en los medios conversando sobre el tema.
Entonces hemos identificado eso, claro, como un eje temático, y uno de los foros va a abordar precisamente la situación del agua y de la sostenibilidad de nosotros, porque por un lado tenemos necesidades de recursos naturales, por otro lado tenemos que ver cómo balanceamos el desarrollo económico con la conciencia ambiental y social, de manera que podamos tener un país que sea sostenible a futuro. Yo creo que también el tema, obviamente, el gran desafío es el tema del empleo. Claro, pero el de empleo como un tema coyuntural, dadas las circunstancias que nos encontramos, acabamos de pasar una pandemia, estamos en el proceso de reconstrucción de la economía, porque quizás el tema de fondo, más que el empleo, es la economía y de la manera en que queremos resolver problemas latentes para el país, entre ellos, bueno, economía, Canal de Panamá, el tema de la minería, por ejemplo, son temas que deben definirse ya en esta elección del 2024, una estrategia para que no sigamos dando tumbos en función de si debemos darle más concesiones a minas o no, por ejemplo, Jean-Pierre, son creo que temas claves allí, ¿no? Sí, en el foro, digamos, el eje temático económico lo hemos definido bajo el paraguas de empleo y emprendimiento, porque la principal preocupación que tiene hoy en día la ciudadanía es el empleo. Tenemos hoy en día, si vamos las cifras de 2019, el empleo formal todavía está, creo que 20-30% por debajo de las cifras del 2019 y tenemos una informalidad creciente. Entonces, desde hace años venimos conversando que Panamá tiene que mirar hacia un cambio en su modelo económico. Por muchos años estuvimos, digamos que, descansando mucho en el desarrollo de infraestructura, la construcción. Sin embargo, mirando hacia adelante hay que ver cuáles son los sectores que pueden ser realmente grandes generadores de empleo. Sabemos que en el turismo hay una oportunidad importante y eso seguramente será abordado en el foro. Y hay otras actividades como el agro, que por un lado está el pequeño productor que necesita de esa actividad para su sustento, pero también tenemos una oportunidad de exportación, agroexportación, con un ángulo más tecnificado, quizá productos no tradicionales. Otro ángulo es la posición geográfica de Panamá, la capacidad logística que tenemos, cómo podemos potenciar eso más y cómo ese puede ser un polo de desarrollo y creación de mayor empleo. Y finalmente, cómo podemos producir más herramientas y las condiciones para un emprendimiento formal y que sea una alternativa de sustento para panameños como lo es en muchos países. O sea, el micro y pequeño empresario es la principal fuente de empleo de todas las sociedades. Estás dándole en el clavo porque el tema del empleo también, como se conoce hasta ahora, está evolucionando y está cambiando. Y quizás cuando se habla de que no hay empleo, también puede ser un grito al silencio de algo que en el mundo entero está evolucionando y Panamá no puede escapar a esa realidad. Por eso quizás vincularlo de empleo y emprendimiento es la clave más efectiva, dadas las circunstancias del mundo en este momento, ¿no? Sí, precisamente sabemos cómo las tecnologías, la era digital ha tenido una influencia importante en el desarrollo de emprendimientos y Panamá tiene que unirse a esa ola. Y hemos enmarcado precisamente el eje económico dentro, como tú dices, empleo y emprendimiento, porque necesitamos también crear las condiciones como país, no solo de que surja el emprendimiento, de apoyarlo, pero también de cómo puede contribuir al desarrollo del país, tanto fiscalmente como económicamente, por decir. Así es. Bueno, gracias, Jean-Pierre, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Nosotros tenemos una pausa, regresamos en breve, ya seguimos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hay varios temitas que han pasado a lo largo de esta semana y quisiéramos terminar con ellos. Y no puede pasar desapercibido lo que ha pasado en el Servicio Nacional Aeronaval, en el SENAN. Y digo esto, Guido, porque han separado del cargo al director del Instituto Superior Aeronaval por el caso de los reclutas hospitalizados. Creo que fueron 5 o 6 reclutas que quedaron hospitalizados producto del proceso de capacitación que se les da a los reclutas del Servicio Nacional Aeronaval. Hasta donde seguido,
la Constitución abolió el ejército hace mucho tiempo. Sí. Entonces yo no entiendo por qué el tema de la capacitación militar en las entidades civiles de seguridad del Estado. Entendería que nosotros como país sí tenemos cuerpos élites, entre ellos el Servicio Nacional de Frontera. El Servicio Nacional de Frontera como tal es casi un ejército. Es un cuerpo élite creado casualmente para proteger nuestras fronteras. Porque aquí incluso excluyo el tema del Servicio Nacional de Protección Institucional, del SPI. Todos los demás son cuerpos civiles en su mayoría, incluyendo el Servicio Aeronaval. No es lo mismo la capacitación de un policía civil que la capacitación de un militar. Y creo que esa es la línea que se ha cruzado, y lo digo con propiedad porque si no, el ministro Pino no hubiese separado del cargo al director del Instituto Superior Aeronaval. Algo pasó allí. Sí. No es una simple crítica. Lo está diciendo el ministro Pino. Si no, el ministro no hubiese separado al director del Instituto Superior Aeronaval, insisto. Recordemos por algo. Recordemos, Atenógenes, que ya hay antecedentes incluso con resultado muerte. Así es. El exceso a que son sometidos en su entrenamiento estas unidades. Una cosa es pretender que las unidades de determinados, por el servicio mismo que tienen que prestar, de determinados componentes de la fuerza pública civil, reciban un entrenamiento adecuado con las funciones que tienen que desempeñar, y otra cosa es que se pretenda que sean una especie de Iron Man, ¿no? Exactamente. Que eso va más allá de sus capacidades, sobre todo cuando son muchachos jóvenes, Claro. que están empezando, son reclutas, que están Claro. aspirando a entrar. Entonces, me parece adecuada la medida de separación temporal para investigar qué pasó, pero parece que es un chip que tienen los, Claro, por eso- los exmiembros de la Fuerza de Sí. Defensa que todavía se mantienen en servicio. Es que Entonces- separemos las cosas. Una es los servicios élite de seguridad del Estado que están muy bien definidos en el Servicio Nacional de Fronteras. Eso es un cuerpo élite. Ellos tienen que estar en el Darién, señores. En el Darién, que sabe por cuántos meses o años los mandan a Darién, tienen que cuidar la frontera, tienen que enfrentar a la guerrilla, a grupos irregulares, a narcotraficantes, crimen organizado y demás. No digo que el Servicio Aeronaval no lo hace, pero si estos muchachos estaban siendo entrenados para un cuerpo élite del Servicio Aeronaval es una cosa, pero hasta donde tengo entendido eran reclutas que querían entrar al Servicio Aeronaval. Lo mismo pasa con la policía. Entonces yo creo que o estamos preparando a agentes de policía para el mundo civil o estamos preparando a militares. Yo creo que establezcan es. la diferencia. Y Y esto lo está diciendo el ministro de Seguridad al separar del cargo al director de esta área específicamente del Servicio Aeronaval, que es el Instituto Superior Aeronaval. Lo separó del cargo por algo, me Y imagino. una cosa es pretender que estén en buen estado físico, y otra cosa muy distinta someterlos a unas rutinas de entrenamiento que sobrepasan sus capacidades físicas, Claro. que es lo que parece haber Es lo sucedido, independientemente de que se alegue no, que es que venía con problemas de nutrición desde niño. Todo eso, No, todo eso además, está dentro del juego. además. Pero entonces hay que hacerle Claro. hay que hacerle un cuadro de sus condiciones para entonces asignarle el tipo de entrenamiento. Además, el estado Básico. físico de esos reclutas debe ser supervisado antes de que comiencen el entrenamiento. Claro. Digo, en medio de todo también ese problema. Pero hay más, Guido. Oye, un otro tema, ayer el expresidente y precandidato, porque todavía no es candidato, Martín Torrijos Espino se reunió con el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, para entregarle un documento en que solicita que la Asamblea rechace el contrato con Minera Panamá, que va a ser sometido a consideración de la Asamblea una vez pase por el tamiz del refrendo de la Contraloría General de la República. Curioso, porque lo que plantea el expresidente Martín Torrijos es como si se tratara de una negociación para la instalación de una mina. Y lo cierto es que esa mina Ya está instalada, está funcionando, es una inversión de más de 10.000 millones de dólares, más grande que la ampliación del canal inclusive, y lo que hay que buscar es una solución razonable a esa situación. Pienso igual. Entonces, Ya a esta altura, independientemente de la posición que pueda existir, ya la politización del tema supera la situación actual de la discusión que se dio, porque estamos hablando de que la Asamblea simple y sencillamente aprueba o rechaza. O sea, ya la discusión acerca de los temas inherentes al contrato en cierta forma es superficial. O se aprueba o se rechaza. Yo creo que hay que superar ya el capítulo de la mina definitivamente. Sí, ¿no? Que la mina sea parte de la campaña política del 2024, dadas las condiciones actuales y la inversión que ya se hizo allí,
va a complicar más el problema. Ahora, las decisiones que tomen ya como gobernantes es otra cosa. Ya de ganar la presidencia, claro está, en lo que le ocupe a cada uno de los candidatos presidenciales. De ganar la presidencia, si yo toma la decisión ya de renegociar el contrato otra vez, es otra historia. Pero en este momento la decisión que se tomó, ya solamente falta la aprobación de la Asamblea. Entonces... Me pareció curioso, porque no sé, yo tengo una opinión del expresidente Martín Torrijos y la he compartido aquí, de que la experiencia que ha adquirido durante los 20 años o 15 años que han pasado desde que dejó el gobierno a nivel internacional y demás, ampliaron su horizonte, pero esta carta que le entregó ayer al presidente de la Asamblea me parece que pareciera indicar lo contrario. No, y que lo haya recibido el presidente de la Asamblea también. Bueno, ese es su copartidario todavía. No, y el PRD está diciendo, cuidado, porque es que viene mañana el 1 de julio. El PRD ya dijo, todo el que vota fuera de la línea, sanción. Multa, para afuera. No expulsión. Expulsión. Bueno, Chachi de Gracia quiere expulsar al expresidente Martín Torrijos. Salió a hablar hasta el exfiscal del partido. Salió a hablar hasta el director del comité de ética, de disciplina del PRD. Así que tengan cuidado, los PRD dicen que tienen que votar por la línea ahí en la Asamblea, pero tendremos cobertura completa de lo que va a pasar en la Asamblea mañana. Y el domingo también cobertura completa de las primarias del partido realizando metas, que son las primarias de representante, alcalde y diputado, y directorio, y también vamos a cubrir la convención del movimiento Otro Camino, que tiene también que definir los candidatos a diputados, alcaldes, representantes de corregimiento. Y la de presidente es el 30 de julio. Así es. Bueno, pues ya la de RM pasó, porque ya escogieron al señor Ricardo Martinelli como su candidato presidencial. Bueno, se nos acabó no solamente el día, se nos acabó el mes. Y la semana y todo. La semana. Así que nos vemos el lunes. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch, y en RPC Televisión, siéntese quien pueda. Hasta el lunes.